Muy buenos días, apreciados alumnos de las secciones E5 y M13. El día de hoy, 2 de julio del año 2020, vamos a continuar con nuestras sesiones de clase virtual en lo que respecta a la novena semana. Bien, trataremos durante estas 2 horas y 2 horas de práctica que van a tener sobre esta novena y décima semana, desarrollando el tema de la seguridad de los establecimientos, de los servicios esenciales y entidades públicas. Este servicio o estos servicios se prestan a través de la División de Seguridad de Servicios Esenciales y Entidades Públicas, tal como está establecido en el reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú. Entonces procederemos a explicar qué cosa es la División de Seguridad de Servicios Esenciales y Entidades Públicas. Es la unidad orgánica de carácter técnico, sistémico y normativo, operativo y especializado, que tiene como responsabilidad el de planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las operaciones policiales de seguridad, vigilancia y protección que garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Esta división también se encarga de brindar seguridad a la instalación física, bienes y servicios públicos de la sede principal de Palacio de Justicia, Lima, ministerios, organismos constitucionales y autónomos y otros de carácter esencial y estratégico a nivel nacional, conforme a la legislación vigente. Vamos a hacerle conocer, o van a ustedes a tener que aprender el concepto sobre establecimientos públicos. ¿Qué son los establecimientos públicos? Son los lugares o locales pertenecientes al Estado que se encuentran habitualmente al servicio del pueblo o la ciudad. La Constitución y la Ley Orgánica de la PNP disponen que la Policía Nacional garantice la seguridad del patrimonio público y privado. Asimismo, en nuestra Ley Orgánica de la PNP se establece que son funciones de esta institución velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos. Servicios públicos son sinónimos de servicios básicos, también como servicios estratégicos o servicios esenciales. En vista de que hoy la mayor parte de los servicios que cubren las necesidades básicas del hombre, en su gran mayoría, estos han sido privatizados, ¿no? Lo que ha dado lugar a que la Policía Nacional, en muchas de ellas, repliegue sus efectivos, lo que antes se conocía como los destacamentos de seguridad. Hoy, en la mayoría de ellos, están cubiertos o desempeñan la función de seguridad las empresas privadas de servicios, ¿no? O la empresa pública o la empresa privada de servicios. Muy bien, entonces el servicio público también se le define como la actividad llevada a cabo por la administración o bajo cierto control y regulación de éste, por una organización especializada o no destinada a satisfacer las necesidades de la colectividad. Es el caso, por decir aquí en el Cusco, el único servicio público que hoy todavía lo administra el Estado es el servicio de agua potable. De ahí el servicio de telefonía, el servicio de alumbrado eléctrico, el servicio de transporte ferroviario, etcétera, etcétera.
han sido ya privatizados totalmente y son los administradores de estas empresas los que se encargan de brindar o darles la seguridad correspondiente. Asimismo, al concepto básico, ¿no?, se le determina o se sustenta como una necesidad fundamental. Básico es sinónimo de esencial, fundamental, elemental o principal. Por lo tanto, podemos decir que servicio básico es el conjunto de actividades llevadas a cabo por una organización especializada, pública o privada, destinadas a satisfacer las necesidades fundamentales de la colectividad. Es decir, son todas aquellas que velan por su alimentación, que velan por su bienestar en lo que respecta pues al servicio de agua, al servicio de la generación, de la venta de alimentos, así como el de sus comunicaciones. Muy bien, entonces ahora estableceremos cuál es el área de los servicios básicos, ¿no? Comprende, ya de una forma un poco más técnica, como les he explicado anteriormente, a los servicios energéticos, los recursos hídricos, las telecomunicaciones, los servicios de gas, entre otros que satisfagan necesidades fundamentales de la comunidad. Asimismo, incluye, ¿no?, a sus locales, el sistema de conducción o a los equipos. Muy bien, entonces este va a ser ya la definición que tienen ustedes que conocerlo, internalizarlo y poder resolverlo en caso de una pregunta. ¿Qué cosa comprende el área de servicios básicos o qué son los servicios básicos en general? Entonces comprende a los servicios energéticos. ¿Cuáles son los servicios energéticos? Su nombre mismo lo dice, de la energía, ¿no? Estos son generalmente, o es generalmente, la luz, como también puede ser pues una planta de tratamiento de energía nuclear, ¿no? Los recursos hídricos, las telecomunicaciones, los servicios de gas, entre otros que satisfagan, ¿no?, las necesidades fundamentales de la comunidad, per se, las necesidades del hombre, las necesidades básicas o primarias del hombre, tal como está establecido, y ustedes ya lo han explicado en los trabajos correspondientes, ¿no?, en aquella pirámide que establece Abraham Maslow. Muy bien, entonces esto es en lo que respecta a los servicios básicos. Muy bien, entonces ahora pasaremos a hablar sobre los riesgos y medidas de seguridad de los servicios básicos, ¿no? Entonces, como toda actividad del quehacer humano, implica riesgos, peligros que van a atentar contra el normal funcionamiento de sus actividades. Por lo tanto, también es necesario que una vez detectados estos, se adopten las medidas de seguridad para poder asegurar o garantizar de que los servicios básicos funcionen con normalidad. Muy bien, entonces los servicios básicos, ¿no?, como la seguridad policial, son objeto de los mismos riesgos o peligros, ¿no? Un servicio policial de seguridad a los establecimientos públicos esenciales comprende los siguientes aspectos previstos para el cumplimiento de la misión de una unidad, departamento y o sección de seguridad. Muy bien. ¿Qué se quiere decir con esto, no? Los aspectos que se van a tratar y se van a poder subsanar, evitar los riesgos o peligros, es a través de las medidas de seguridad que se van a proporcionar a través del servicio, ¿no?, del servicio policial, en lo que respecta al servicio de seguridad física,
a los servicios de protección de personal, a los servicios de protección de las comunicaciones y al servicio de la moral y la disciplina de todo el personal que está encargado de la seguridad de estos servicios básicos. Muy bien, entonces ahora vamos a definir en qué consiste el servicio de seguridad física. Muy bien, como ya hemos hablado y hemos explicado en las sesiones anteriores y en cada una de las tareas que se les ha dado, ¿no? ¿Para qué o qué cosa se va a buscar garantizando la seguridad física de una instalación? ¿O cómo, a través de qué medidas se va a poder garantizar la seguridad física de una instalación? Entonces, esta se garantiza mediante la vigilancia de su perímetro exterior y áreas circundantes, o sea, de las barreras constituidos por las cercas, las zanjas, las entradas y otros elementos susceptibles al alcance de intrusos e infiltrados, así como la situación del alambrado de la zona perimetral. Muy bien, entonces estas son las barreras que se han instalado para garantizar la seguridad física. Las barreras pueden ser pues humanas, pueden ser animales, pueden ser de energía, pueden ser naturales, pueden ser las barreras médicas. Incluso hoy con este problema y esta pandemia del COVID se han tenido que adoptar medidas de seguridad, ¿no?, médicas para evitar que el personal que asiste a estas instalaciones contagie a los demás que se encuentran en ella. Entonces, el servicio de seguridad es complementaria, ¿no? Es complementaria a la vigilancia del área interior, comprendiendo las edificaciones, oficinas y todas aquellas zonas que han sido declaradas como prohibidas. El servicio debe ser de carácter permanente y realizado mediante la vigilancia diurna y nocturna. Para garantizar esta vigilancia diurna y nocturna que sea eficiente, se establecen también servicios de ronda, ¿no? Las rondas, como todos ustedes ya conocen, porque también prestan servicio de seguridad de las instalaciones de la escuela, se efectúa a través de rondas, y estas rondas es el personal con funciones específicas que van a controlar que estos servicios de vigilancia diurna y nocturna se estén cumpliendo tal y conforme está establecido en su plan de defensa. Los servicios de protección del personal es el segundo punto que vamos a explicar. El control e identificación del personal, así como el ingreso y acceso de vehículos, la entrega o la repartición en lo que respecta a los pases especiales, el acceso de las personas que van a visitar o que trabajan en las unidades de acuerdo, ¿no?, o a las zonas reservadas, constituyen todas estas acciones o actividades, ¿no?, un aspecto esencial del problema en lo que respecta a los servicios de protección del personal. En la seguridad del personal también se considera como el eje principal a las personas que ocupan las posiciones claves para el normal funcionamiento de las instalaciones y que requiere protección. Las vigilancias están sujetas al horario de actividades de la dependencia, ¿no? Y de acuerdo a ella cambia en lo que respecta pues también al nivel de vigilancia que se le debe de dar a cada una de ellas. ¿En qué consistirá el servicio de protección de las comunicaciones, ¿no? ¿En qué consistirá
el servicio de protección a las comunicaciones, Esta se efectúa a través de los servicios de inspección de rutina y los inopinados de las zonas de comunicaciones, del acceso al material clasificado, de destrucción de documentos, etc. Normalmente están bajo responsabilidad específica del personal civil que trabaja en las zonas reservadas. Esto en lo que concierne al personal también de una dependencia policial. Las estaciones de transmisión demandan el estudio obligado y necesario del estudio de la situación de seguridad. Estas vigilancias son condicionadas por el régimen de actividades vigentes en la instalación. No todas tienen los mismos procedimientos y no todos tienen el mismo nivel de vigilancia que se le debe asignar, ¿no? Por lo tanto, estas medidas de protección responden a las que son necesarias o requeridas. En lo que respecta al orden y disciplina, el Servicio Policial de Seguridad controlará el ingreso del personal que labora en las instalaciones no autorizadas de acuerdo con los procedimientos empleados en el perímetro de la instalación y accesos autorizados, así como el horario del trabajo. Todos sabemos que en la vida es disciplina, orden y sacrificio, ¿no? Todos sabemos que la vida es disciplina, orden y sacrificio. Sin ello, no vamos a obtener ninguna clase de éxito personal y menos profesional. Como todo servicio de seguridad, servicio de seguridad también implica necesariamente y obligadamente el servicio de las detenciones y capturas. Esto es efectuado por el personal policial de seguridad en caso de que se haya producido, ¿no?, o un delito que podemos determinarla o somos los intervinientes en caso de flagrancia, ¿Qué se hace en este caso de la comisión de un delito flagrante, ¿no? Se procederá a detener y o capturar a los presuntos implicados, a quienes se les pondrá de inmediato a disposición de la unidad policial competente para las investigaciones de ley. El Servicio Policial de Seguridad, repito, en caso de la comisión de un delito flagrante, procederá a detener y a capturar a los presuntos implicados, a quienes lo pondrá a disposición de las investigaciones de ley, para las investigaciones competente para las investigaciones de ley. No se olviden, hoy, conforme a ley y de acuerdo al Código Procesal Penal, antes de ponerlo a disposición de la unidad policial competente, se deberá levantar las actas correspondientes en el lugar de los hechos, tal como exige las formalidades de ley, es decir, garantizando sus derechos y otorgándole todas las garantías que ella implica y que están establecidas en el Código de Procesal Penal o en nuestro manual de procedimientos en lo que respecta a la formulación de actas, de tal forma que ésta sirva como un documento o una evidencia de la comisión del ilícito y no sea rechazada por el fiscal cuando tenga que adjuntarlo a su acusación fiscal para llevarlo
para llevar a los detenidos o a los intervenidos a juicio. No se olviden. Entonces el servicio policial no se procederá a detener, capturar a los presuntos implicados, ¿no? Levantando el acta correspondiente y de inmediatamente serán puestos a disposición de la unidad policial competente para las investigaciones de ley. Pero esto no quiere decir que no levanten las actas y efectúen lógicamente los otros procedimientos que la ley obliga. Pero para nuestra asignatura, o para el desarrollo de nuestra asignatura, solamente vamos a considerar estas 3 acciones policiales. Bien, entonces nos toca desarrollar en qué consiste la seguridad del personal, de las instalaciones e informaciones de los servicios básicos. Para otorgar protección al personal policial y proporcionar la seguridad a las instalaciones de los diferentes servicios básicos, se adoptará lo prescrito en la parte correspondiente a la seguridad policial. Debe tenerse en cuenta la particular situación de cada uno de estos servicios, tal y conforme ya están establecidos en todos los planes operativos vigentes, están establecidos en su plan de seguridad, están establecidos en sus cartillas funcionales, Muy bien, entonces ya hemos terminado en todo lo que respecta a la seguridad, ¿no? Tal como hemos tratado también anteriormente, aeroportuaria, lacustre, fluvial, ¿no? Hemos tratado en esta semana en lo que respecta a todo lo que es la seguridad, ¿no? En lo que respecta a los establecimientos, primero a las entidades públicas, ahora a los establecimientos de servicios esenciales, entidades públicas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a tratar la seguridad en los establecimientos penales, tal conforme señala nuestra ley de la Policía Nacional, así como el reglamento de esta ley, las que nacen como producto del mandato constitucional, tenemos que tener claro qué es la División de Seguridad de Penales, la unidad orgánica de carácter técnico, sistémico y normativo, operativo y especializado, responsable de prestar subsidiariamente, no se olviden de estas palabras, responsable de prestar subsidiariamente seguridad en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Esto a mérito de una solicitud presentada por el titular del Instituto Nacional Penitenciario. En esta solicitud, ¿no?, debe estar argumentado y sustentado que es necesario, ¿no?, y evidente que esta institución nacional penitenciaria no cuente con el personal y los medios suficientes, ¿no?, para garantizar la seguridad del penal o los penales que tiene en su jurisdicción. Asimismo, también subsidiariamente brindan el servicio de seguridad en el traslado de los procesados y sentenciados. Lógicamente, todo esto redundando en el marco de la normativa sobre la materia. No se olviden entonces, apreciados y estimados alumnos, que este servicio de seguridad en los establecimientos penales, ¿no?, es una función subsidiaria de la Policía Nacional del Perú y que solamente se efectúa mediante una solicitud debidamente argumentada, debidamente sustentada
en hechos concretos en lo que respecta a la falta de personal y los medios suficientes para que el Instituto Nacional Penitenciario, que es la institución que tiene la obligación de cumplir con esta función, ¿no? Y no solamente de la seguridad, sino también del traslado de los procesados y sentenciados, ¿no?, a los distintos juzgados o lugares de su reclusión, en el marco de la normatividad sobre esta materia. Muy bien, entonces tenemos perfectamente claro que subsidiariamente la Policía Nacional del Perú cumple esta función, ya que el titular de esta misión y de las funciones propiamente dichas es el Instituto Nacional Penitenciario. Aquí en el Cusco, si bien es cierto que existe pues una división, ¿no?, que se encarga de la seguridad del penal, en el caso de Quencoro, solamente es una vigilancia externa en vista de que el Instituto Nacional Penitenciario descentralizado aquí en el Cusco, o se le llama el Instituto Nacional o el Instituto Regional Penitenciario, no cuenta pues todavía con la cantidad de personal ni los medios suficientes para brindar tanto el servicio de seguridad interno como externo en todo el penal. Muy bien, entonces creo que esto ha quedado totalmente claro. En la vista podemos observar, ¿no?, el frontis o la mira de un penal, ¿no?, en este caso del penal de Cajamarca, para que ustedes confronten y vean con lo que es del Cusco, ¿no?, el penal, el establecimiento penal de Quencoro, que es, lo tienen casi todos los días, casi los fines de semana, las veces que van a la escuela, los pueden ver con mucha facilidad, y muchos han ido al lugar donde está, donde funciona este establecimiento penitenciario. Muy bien, entonces pasaremos a conocer cuáles son los principales términos que tienen la obligación de conocer, así no prestemos el servicio de seguridad interna y tampoco de seguridad externa. Tienen ustedes la obligación de conocer, ¿no?, porque en cualquier momento o por circunstancias diversas puede ser declarado nuevamente en reorganización el Instituto Nacional Penitenciario, y como está establecido en la Constitución y en las leyes pertinentes de la Policía Nacional, se nos va a encargar, es evidente que se nos va a encargar nuevamente las funciones que viene desarrollando este personal. Entonces es necesario, por la profesión que desarrollamos, el conocer estos términos. Muy bien, entonces procederemos a conocerlo. La primera, ¿no?, albergado o tutelado. ¿Qué cosa es el albergado o tutelado? ¿No? Es la condición en la que se halla un menor de edad en el Instituto de Menores, remitido por el juez respectivo. ¿Quién es este juez respectivo? Es el juez de menores. Muy bien, aquí en el Cusco también conocen ustedes que hay un centro de albergue de estas personas menores de edad, ¿no?, en este penal respectivo. ¿Qué cosa es el alcaide? El alcaide no viene a ser el funcionario público dependiente de la Dirección General de Establecimiento de Penales, ¿no?, encargado de la custodia y vigilancia de los presos. ¿Qué cosa es la alerta? La alerta es aquel estado en que se determinan las necesidades de seguridad que se debe adoptar ante una situación prevista e inminente que pueda afectar la misión o atentar contra la seguridad del penal. Entonces, esta situación está establecida plenamente en el plan, ¿no?, en el plan de operaciones vigente, en su plan de defensa, así como en su manual o cartilla de función. ¿Qué cosa es el área perimetral, ¿no?
¿Qué es el área perimetral? Es aquella parte del penal constituido por la barrera perimetral, así como los accesos al penal, también a las zonas despejadas adyacentes al interior y exterior del muro perimétrico, completen ahí. Muy bien, entonces ya sabemos que es albergado, que es alcaide, que es alerta, que es área perimetral. Vamos a conocer qué cosa es una condena. ¿Qué cosa es una condena? Condena es la sentencia producida por el juez contra un procesado, ¿no? Contra un procesado, luego de haberse seguido todo el procedimiento, el proceso que establece el Código Procesal Penal y ha sido sentenciado. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que es la conducción. La conducción, ¿no? Como su nombre mismo lo indica, es la acción de trasladar o llevar a los inculpados o sentenciados, ¿no? Agreguen ahí a los inculpados o sentenciados de un punto a otro en forma individual o masiva por distintos motivos que deben estar claramente señaladas en el Código de Ejecución Penitenciario. Vuelvo a repetir, la conducción es la acción de trasladar o llevar inculpados o sentenciados de un punto a otro. Puede ser en forma individual o masiva, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ejecución Penitenciaria, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ejecución Penitenciaria, o si son inculpados o procesados por mandato del juez que está viendo su causa, o que es el responsable de su proceso. Muy bien, ahora hablaremos sobre lo que es custodia. ¿Qué cosa es la custodia? La custodia viene a ser una actividad concerniente en la adopción de medidas de protección a una persona, a un puesto local, establecimiento e instalaciones cuando ésta sea necesaria. Por extensión también podemos decir que custodia es la acción de vigilar y proteger a un inculpado o sentenciado para que no se fugue o se suicide. ¿Correcto? Esto es en lo que respecta a establecimientos penitenciarios propiamente dicho. Custodia tiene otras definiciones más, pero para nosotros es suficiente lo que acabo de explicar. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar del destacamento penal, ¿no? Del destacamento penal. Es la denominación que se da a la instalación que ocupa el elemento policial o el elemento de la Policía Nacional del Perú o los efectivos de la Policía Nacional del Perú que prestan servicios en un penal. Muy bien. Entonces, destacamento penal, ¿no? Es la denominación que se le da a la instalación que ocupa el elemento o los efectivos de la Policía Nacional del Perú que prestan servicios en un penal. La misma que tiene carácter de permanente. ¿Qué cosa es un depositado?
Depositado es todo aquel que se encuentra con detención transitoria motivada por un asunto especial. ¿Qué es un detenido? Un detenido es toda persona que se halla privada de su libertad en espera de una medida especial. Detenido es toda aquella persona que se halla privada de su libertad en espera de una medida especial. No vamos a entrar a mayores definiciones porque esto ya ustedes lo han tratado y lo conocen en patrullaje policial, lo conocen en legislación policial, etcétera, etcétera. Para responder a las interrogantes de nuestra asignatura, lo hemos definido de este modo. Emergencia. ¿Qué es la emergencia? Emergencia se le considera a toda ocurrencia, incidente o estado normal en el que se ha alterado el orden interno o externo del establecimiento penal. Y lógicamente han alterado o atentan contra el normal funcionamiento del establecimiento, ¿no? O haga peligrar la misión asignada al personal de la PNP. Entonces, eso es emergencia en lo que respecta a nuestra asignatura de Seguridad 1 en este tema sobre la seguridad de los establecimientos penales. Muy bien, entonces pasaremos ya a definir qué es un establecimiento o qué son los establecimientos penales o un establecimiento penal. Son los lugares de reclusión en que cumplen sentencia los adultos hombres y mujeres. Son los lugares de reclusión en que cumplen sentencia los adultos hombres y mujeres. Pongan ahí entre paréntesis, también ¿no? Son o están en ella aquellas personas que están con prisión preventiva, es decir, los inculpados, ¿no? No solamente se encuentran los sentenciados, no solamente son los sentenciados. Así debería ser, pero hoy la legislación peruana, ¿no?, establece que también aquellas personas que están siendo inculpadas y se encuentran se encuentran dentro del proceso que establece el nuevo Código Procesal Penal, también están en estos establecimientos penales o penal. ¿Qué es un establecimiento de tutela? Son aquellos establecimientos donde se remiten a los menores de edad como albergados. Vuelvo a repetir, un establecimiento de tutela son aquellos establecimientos donde se remiten a los menores de edad en calidad de albergados, Estudio de seguridad, ¿no? Ya hemos hablado esto hasta el cansancio, vamos a volver a repetir, ¿no? El estudio de seguridad es aquella actividad que realiza el oficial de seguridad con la finalidad de detectar los riesgos de seguridad existentes en un establecimiento penal o durante la conducción, traslado también se le llama, o custodia de inculpados en hospitales, clínicas o carceletas. Muy bien, entonces esto es lo que respecta a estudio de seguridad. Guarda estricta relación con los estudios de seguridad que también se realizan para
brindar el servicio de seguridad en las entidades e instituciones públicas, así como en los servicios públicos, los servicios básicos, esenciales y estratégicos. ¿Qué es una evasión? Evasión es la actividad que realizan los internos para fugarse de un establecimiento penal donde se encuentran detenidos. Entonces se le conoce como evasión, como fuga, como fuga. Muy bien, entonces ya propiamente dicha también vamos a definir a lo que es fuga, ¿no? Fuga es la huida de inculpados o sentenciados que se encuentran recluidos en un establecimiento penal o que son recluidos, ¿no?, en un establecimiento penal que se encuentran siendo trasladados de un lugar a otro, de un lugar a otro. Muy bien, entonces evasión también se le puede conocer como fuga, también se le puede conocer como huida, también se le denomina en algunos casos como escape. Pero para nosotros, en el desarrollo de esta asignatura y para que respondan a las interrogantes que se les va a hacer en sus distintas evaluaciones, tienen que hablar de evasión y fuga. Ahora hablaremos sobre lo que es la inhabilitación. Inhabilitación es la privación absoluta o relativa de los derechos, capacidades, cargos, empleos, etcétera, que se aplica a una persona penada. Esto lo hace el juez o lo determina el juez en la sentencia correspondiente, Inculpado es toda persona privada de su libertad y recluida en un establecimiento penal. Entonces, tal como hemos visto anteriormente, no solamente están las personas condenadas. Condenada, vuelvo a repetir, es aquella persona que ya tiene una sentencia firme, consentida y ejecutoriada. Mientras que el inculpado es aquella persona que ha sido privada de su libertad y se encuentra en un establecimiento penal para garantizar su presencia en el proceso penal, es decir, en las investigaciones como en el juicio, Muy bien, entonces instrucción, ¿no? Esto, por ejemplo, ya ha quedado en el desuso. Es la primera parte del juicio en la que el juez toma parte a su cargo, a las investigaciones judiciales de un presunto delito. Entonces esta palabra esta definición está de más. Entonces ya hoy no hablamos de instrucción, sino hoy, como todos ustedes conocen, existe una investigación preliminar, existe una investigación preparatoria, existe la acusación fiscal y existe el juicio. Entonces, instrucción ya no viene al caso. Lo he puesto acá para que ustedes conozcan cómo funcionaba anteriormente el Código Procesal Penal, cómo funcionaba o qué establecía el Código Procesal Penal anterior. Muy bien, entonces ahora hablaremos sobre internado. Se llama a los individuos que cumplen una condena de internamiento por un tiempo indefinido con un mínimo de 25 años. Esto todavía se sigue conservando de acuerdo al Código de Ejecución Penitenciaria, ¿no? Inspección de seguridad. Entonces esto también ya lo hemos tratado, es similar y guarda relación con inspección en lo que respecta a la seguridad en los temas que ya hemos desarrollado en las anteriores semanas. Todos ustedes ya saben que son el conjunto de actividades que tienen como finalidad verificar el cumplimiento de que las medidas de seguridad adoptadas en un penal o en la conducción o traslado de los internos, ¿no?, o de los inculpados se esté llevando tal como está establecido en el plan operativo vigente. Entonces, para eso sirve una inspección de seguridad, para verificar que se estén cumpliendo estrictamente todas las medidas de seguridad que se han dictado.
Repito, una inspección de seguridad, ¿no? Viene a ser el conjunto o viene a ser la actividad destinada a verificar de que el cumplimiento estricto de todas las medidas de seguridad que se han adoptado. Libertad condicional, ¿no? Esta es una situación que contempla el Código de Ejecución Penal, también está establecido en el Código Procesal, pero mayormente en el Código de Ejecución Penal, ¿no? En el Código de Ejecución Penal, ¿no? Es aquella situación en la que una persona condenada adquiere esta condición bajo ciertas obligaciones y limitaciones controladas, ¿no? Y dispuestas por la autoridad judicial. Muy bien. Entonces esa es la libertad condicional. La pena. ¿Qué cosa es una pena, no? Es un castigo impuesto al que ha cometido un delito o falta, ¿no? Es un castigo impuesto al que ha cometido un delito o falta. También se le llama, como anteriormente ya hemos revisado, o vamos a revisar más adelante, una sentencia, ¿no? Una sentencia. Es el castigo impuesto al que ha cometido un delito o una falta. Plan de seguridad, volvemos a reiterar, es aquel documento que se formula para prevenir los riesgos internos o externos que pudieran amenazar la seguridad de un establecimiento, ¿no? De la Policía Nacional de Perú, ¿no? En este caso, en la seguridad del establecimiento penal, para poder cumplir en forma eficiente la misión asignada. Entonces, plan de seguridad, ya saben que es el documento que se formula para prevenir los riesgos internos, externos, que pudieran amenazar la seguridad de los establecimientos o en cumplimiento de su misión, ¿no? La misma, pues lógicamente, que contempla también todas las medidas de seguridad que se deben de adoptar. Muy bien, ¿qué cosa es un preso, no? Esa palabra lo hemos escuchado, lo han escuchado ustedes ya a través de esta etapa de su formación y mucho más antes, reiteradamente. Preso es la persona que cumple prisión en un establecimiento penal, lógicamente sin perder muchos de sus derechos civiles. Estas son determinadas en la sentencia en los casos que corresponden, pero preso puntualmente quiere decir que es la persona que cumple prisión en un establecimiento penal sin perder sus derechos civiles. ¿Cuáles son esos derechos civiles? ¿No? Los derechos civiles normalmente pues a la educación, al derecho civil de tener o seguir siendo padre de sus hijos, ¿no? El de la patria potestad, el derecho al trabajo, ¿no? Lógicamente con las restricciones que establece la ley, ¿no? El derecho a que se le respete su dignidad e integridad física, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es la prisión preventiva? ¿No? Es una medida que cumple un procesado, enjuiciado o imputado en un lugar determinado, ¿no? En nuestro caso, por un juez civil o un juez militar, ¿no? Prisión preventiva. Hoy la prisión preventiva no solamente ya concierne a una medida que era determinada por un juez militar. Hoy la prisión preventiva, tal como ustedes también lo han leído y ya lo han estudiado, ¿no? En el Código Procesal Penal se establece como una medida especial para garantizar la presencia de un investigado o de un enjuiciado o aquel que está en el proceso propiamente dicho o llamado juicio, de su presencia para que no eluda la acción de la justicia y se le pueda aplicar la sentencia que el juez va a concluir al término de este proceso. La prisión definitiva no es la que se cumple por orden judicial, ¿no? Por razones
por razones graves. Puntos críticos de un penal, ¿no? Son aquellas instalaciones, sectores o lugares vulnerables del penal que pueden ser fácilmente rebasados u ocupados por los inculpados del establecimiento o por personas extrañas a fin de atentar contra la seguridad del mismo. También, otra palabra que deben ustedes conocer es la de recluso. ¿Qué cosa es el recluso? Dicen, ¿no? Es la persona que cumple condena de reclusión o inhabilitación civil. Muy bien, esta es una forma puntual. ¿Qué cosa es un recluso? Es la persona que cumple condena de reclusión con inhabilitación civil. Muy bien, entonces es distinto a lo que es un preso, ¿no? Porque preso dice que es la persona que cumple prisión en un establecimiento penal sin perder sus derechos civiles, mientras que el recluso ya es la persona que cumple condena de reclusión con inhabilitación civil. Vean ustedes, esa es la diferencia puntual por la que se emplea estas dos palabras. Por lo tanto, entonces, no son sinónimos. Esto está establecido, como lo vuelvo a repetir, en el Código de Ejecución Penitenciaria, ¿no? Régimen. ¿Qué cosa es un régimen? Un régimen es el conjunto de normas para el normal desenvolvimiento de las actividades penales. Por eso se llama, ¿no?, el régimen penitenciario, ¿no? Son todas aquellas normas que se han expedido para que se desarrolle normalmente todas las actividades que deben de cumplir o se debe cumplir en un penal tanto por las autoridades que están encargadas de la seguridad como por las personas que están internadas o recluidas en ella. Relegados, ¿no? ¿Qué cosas son los relegados? Son aquellos inculpados o sentenciados que por su peligrosidad son separados de la sociedad por un tiempo indeterminado en penitenciarías o colonias penales. Deben de saber ustedes que hoy ya no existen las colonias penales, ¿no? Tampoco las penitenciarías. Hoy solamente son los establecimientos penales, las mismas que están determinadas por las leyes respectivas sobre penales de máxima seguridad, mediana seguridad y establecimientos penales comunes, ¿no? Comunes. Muy bien, antes creo que nos habíamos pasado, no habíamos establecido qué cosa es un reo, ¿no? Es el que se halla en espera de sentencia. Entonces, reo viene a ser también el inculpado, ¿no? Viene a ser el inculpado o procesado. Entonces, reo es sinónimo de inculpado o procesado, ¿no? Las que están en espera de una sentencia que todavía no ha sido emitida por la autoridad judicial correspondiente. Seguridad. Vamos a volver a repetir para que no se olviden. Vamos a volver a repetir. Seguridad es el estado de confianza y tranquilidad del jefe y demás personas de la PNP en un destacamento penal, con el convencimiento de que no existe peligro contra el normal desenvolvimiento de las actividades del establecimiento. Es casi tan similar como el de seguridad de los servicios públicos, es tan similar esta definición a la seguridad de los establecimientos y servicios esenciales, de los servicios aeroportuarios, y también deriva de lo que es la definición de lo que es seguridad en general. Varía mínimamente en lo que respecta a la seguridad policial, ¿no?, o a la seguridad nacional o a la seguridad integral. Muy bien, entonces es solamente manejar las partes importantes y concretas que nos van a permitir
diferenciar la conceptualización y principalmente la definición de otros términos, Muy bien, seguridad moral, ¿no? Es la proporcionada por las condiciones reales de los servicios de un penal, ¿no? Va a generar, lógicamente, el estilo de confianza, y esto está intrínsecamente relacionado con la parte afectiva, moral, con el sentimiento, la sensación, todo relacionado al aspecto mental y psicológico, ¿no? La seguridad mecánica es la proporcionada por el buen estado en que se encuentran las rejas, paredes, muros, torreones, techos, ventanas, puertas, etc. La verificación de que éstas se encuentran en buen estado es responsabilidad propiamente dicho de todas aquellas personas o efectivos policiales que van a cumplir el servicio de seguridad, tanto de vigilancia, pero en especial aquellos que están encargados de efectuar las rondas pertinentes para verificar que el servicio de seguridad se esté cumpliendo como debe de ser. Sentencia es un mandato que dicta, ¿no?, un juez. Sentencia es un mandato que dicta un juez, una corte, o un tribunal contra el individuo a quien se ha juzgado en audiencia pública. Hoy ustedes ya conocen puntualmente lo que es una sentencia de acuerdo a lo establecido en el Código de Ejecución Penal, así como todos los requisitos que ésta tiene para que sea válida. Entonces, una sentencia, eso es una sentencia. La sentencia condicional, ¿no? Cuando un sentenciado puede salir en libertad bajo ciertas limitaciones y obligaciones controladas por la autoridad judicial. Sector penal, ¿no?, es la parte geográfica de un departamento asignado a un oficial PNP para facilitar el control de los servicios que presta el personal de los destacamentos penales existentes dentro de su jurisdicción, ¿no? Esto hoy ya ha perdido vigencia porque normalmente solamente hoy tenemos la seguridad externa de estos penales y ya no es casi una función principal o fundamental como era hasta hace muy pocos años, ¿no? Vigilancia. ¿Qué cosa es una vigilancia? No es la observación permanente de un lugar o de un establecimiento penal para determinar oportunamente las amenazas que atenten contra su seguridad externa o interna y el desenvolvimiento normal de sus actividades. Entonces, el servicio de seguridad, como ya ustedes han podido captar en la explicación del día de hoy, se dará a través de la vigilancia, ¿no? Hay vigilancias de puestos móviles, como ustedes también han observado, ¿no?, fija a través de torreones, dotados lógicamente de las ayudas tanto tecnológicas como la ayuda de la energía, ¿no?, eléctrica, para poder desarrollar pues su función en una forma eficiente, ¿no?, y que éstas no atenten contra el normal desenvolvimiento de sus actividades. Muy bien, entonces la División de Seguridad de Penales de la Policía Nacional del Perú tiene las siguientes funciones, ¿no? Es la que está encargada de planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar la seguridad de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, ¿no?, de manera subsidiaria. No se olviden de esta palabrita, de manera subsidiaria y a requerimiento expreso del Instituto Nacional Penitenciario, ¿no?, del Instituto Nacional Penitenciario. Asimismo, es la encargada de planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las operaciones policiales de seguridad,
traslado y custodia por mandato judicial de los internos, ¿no?, procesados y sentenciados hacia las salas de juzgamiento o para cumplir diligencias judiciales diversas, ¿no?, así como del traslado hacia las carceletas y la conducción de menores infractores de la ley conforme a lo resuelto por la autoridad judicial competente. Entonces no se olviden jamás, ¿no?, que no solamente se debe encargar de ejecutar y controlar las operaciones policiales de seguridad y traslado y custodia por mandato judicial, tanto de los internos procesados y sentenciados. En este caso también hoy el Código Procesal Penal establece a los investigados, ¿no?, a los casos investigados que lógicamente están dentro de los procesados porque están sometidos al proceso de investigación, ¿no? También esta división se encarga, ¿no?, o su función, tiene como funciones trasladar y custodiar a los internos hospitalizados hacia los nosocomios públicos o privados, según corresponda conforme a los dispositivos legales y protocolos de la materia. También es su función el restablecer el orden y el principio de autoridad al interior de los establecimientos penitenciarios en coordinación, ¿no?, o a pedido, acá no se olviden, restablecer el orden y el principio de autoridad al interior de los establecimientos penales, siempre y cuando, ¿no?, tengan la seguridad interna. Y si tienen solamente la seguridad externa, debe ser a pedido expreso y en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, cuando se produzca un motín, un intento de fuga, o hayan alteraciones de la tranquilidad y el orden dentro de un penal, la policía no tiene la potestad para ingresar si no es a pedido o en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario. También su función es de cumplir los mandatos judiciales de vigilancia y custodia de procesados con comparecencia restringida en la modalidad de arresto domiciliario, de conformidad con la legislación sobre la materia. Estos son en lo que respecta a los arrestos domiciliarios. También tiene como función el de brindar seguridad y protección al personal policial recluido en el Centro de Inculpados Policiales de Barbadillo, ¿no?, ¿no? También ustedes ya conocen que existe ahí también un establecimiento penal especial que ha sido o que está destinado para recluir o estar en la condición de presos o prisioneros, ¿no?, a los expresidentes del Perú. En este caso, en ella se encuentra, aún todavía cumpliendo su sentencia, el expresidente, el ingeniero Alberto Fujimori. También es su función el de intervenir en la comisión de hechos delictuosos que se susciten en el interior o exterior de los penales, según corresponda, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario, para que se le otorguen las facilidades respectivas. También es su función el de coordinar con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú los respectivos estudios de seguridad y evaluación de riesgos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, formulando y actualizando permanentemente los respectivos planes de defensa y el plan de seguridad. También es su función el de coordinar con los diversos órganos de inteligencia policial, ya ustedes también lo conocen, conocido como CIPOL,
para la obtención de información actualizada, ¿no?, que permita determinar cuáles son los riesgos de la seguridad del campo funcional respectivo. Todo esto con la finalidad de adoptar las acciones de coordinación y protección necesarias para neutralizarlas y o contrarrestarlas. También es su función el de prestar colaboración a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Instituto Nacional Penitenciario y otros de conformidad a la legislación vigente o de la materia. ¿No? Formular y proponer los respectivos técnicos normativos para regular los servicios y operaciones policiales del campo funcional de su competencia, que presta la Policía Nacional del Perú. También es su función el de informar y emitir opinión técnica sobre asuntos de su competencia, así como el de asesorar al director de Seguridad Integral de la Policía Nacional del Perú en todos aquellos asuntos que son de su competencia, y lógicamente las demás funciones que le corresponda de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y otras que el director de Seguridad Integral de la Policía del Perú le asigne. Por lo tanto, entonces la Dirección de Seguridad de Penales de la PNP, no se olviden, es un órgano especializado de carácter sistémico, técnico, normativo, ejecutivo del sistema del servicio policial, que tiene por misión ejecutar la seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado, ordinario y especial. Accesoriamente asume la dirección y la seguridad interna en coordinación directa con el INPE, Entonces no se olviden, esto es la conclusión prácticamente en lo que respecta a la Dirección de Seguridad de Penales de la PNP. Esto tienen la obligación de conocerlo. Si lo conocen y lo saben de memoria, han entendido y pueden comprender con mucha facilidad en qué consiste o cuál es la misión, las funciones y el qué hacer de la Policía Nacional del Perú en lo que respecta a esta importantísima función, que es el de garantizar la seguridad de los establecimientos y que los internos cumplan con la sentencia emitida por juez y la de aquellos que todavía están en su condición de inculpados o que están con detención preventiva. Muy bien, entonces el personal de la Policía Nacional del Perú, pertenecientes a la Dirección de Seguridad de Penales, tiene como funciones generales los siguientes, ¿no? Esto también ya está sintetizado de tal forma que ustedes tengan un panorama preciso, claro y puntual sobre el tema que hemos desarrollado el día de hoy, que comprende a la 9ª y 10ª semana. Estamos tratando de correr en lo que respecta a la programación en vista de que existe los fundados argumentos y las evidencias de que muy probablemente terminen sus clases, ¿no?, a más tardar la 3ª semana de este mes, ya que hay la predisposición gubernamental y la del sector, así como de la Policía Nacional, de que egresen al término del mes. Entonces, estas funciones generales, ¿cuáles son? Son las siguientes: mantener la seguridad y tranquilidad de los establecimientos penitenciarios a su cargo, brindar vigilancia exterior y o interior en los establecimientos penitenciarios que se encuentran a su cargo. Es preciso señalar aquí
que en todo el territorio de la República, internamente, solamente el día de hoy, y no en una forma general, la Policía Nacional de Perú se encuentra con esta función en el establecimiento penal de San Pedro, ¿no? Más conocido como el de Lurigancho. En todas las partes o en todos los otros lugares ya no hay, salvo, todavía no tengo el conocimiento y a algunos se les ha dado la tarea, para que logren determinar y establecer en algunos departamentos o, perdón, provincias o distritos más alejados del Perú, donde existe un establecimiento penitenciario. Creo que todavía hay algunos, no tengo el dato exacto, ¿no? O si la tengo, tampoco se los voy a hacer conocer, porque esto es materia de un trabajo que se les ha encomendado. Otra de sus funciones generales es el de garantizar la vida, la seguridad e integridad, tanto de los funcionarios, de los servidores que prestan este servicio, este servicio, ¿no? O esta función en los establecimientos penitenciarios, así como de las visitas, y también de los internos que se encuentran en ellos. Es también su función general el de trasladar a los procesados y sentenciados a las diligencias judiciales, cumplir con los mandatos judiciales en la parte que le corresponde. Ya hemos hablado también sobre este particular y les pongo o les traigo a su memoria el de los arrestos domiciliarios. Restablecer el orden, ¿no?, al interior de los establecimientos penitenciarios, previa autorización o coordinación o solicitud de las autoridades correspondientes. En cuanto a los servicios conexos, cumple con los mandatos judiciales, reiterando aquí el de los arrestos domiciliarios y asumiendo la custodia de los procesados a las distintas diligencias judiciales que se lleve o que determine el juez correspondiente. Muy bien, entonces de esta manera hemos culminado el día de hoy, jueves 2 de julio del año del curso, con el desarrollo de los temas que se han contemplado para la novena y décima semana, tal como ya está determinado y es una responsabilidad de parte de ustedes en este tiempo que queda en lo que estaba o en lo que está destinado para el desarrollo de esta asignatura. Van a tener que colgar en la plataforma virtual de esta aula establecido por la Escuela Nacional de Formación la tarea correspondiente esta semana, que como todos ustedes saben ya consiste en hacer un pequeño resumen de los dos temas que se ha tratado, y mínimo con 2 o 4 conclusiones, porque se ha tratado 2 temas, mínimo 2, máximo 4 conclusiones de qué es lo que han ustedes podido entender durante la explicación de estos 2 temas correspondientes a estas 2 sesiones del día de hoy que concluimos. No se olviden, a partir de las 8 en punto de la mañana deberán registrar su asistencia tal y conforme se les ha indicado. Primero, su número de orden, sus apellidos y sus nombres. Vuelvan a verificar, hay todavía 4 o 5 alumnos que no están poniendo correctamente su número de orden. Para eso se les ha remitido la relación
con sus respectivos números de orden. Muy bien, queridos alumnos, de esta forma terminamos las dos sesiones correspondientes, ¿no?, a la 9ª y 10ª semana, previendo de que termine vuestras clases a fin de mes, y si es así, no habremos terminado lo que estaba programado, pero por lo menos habremos casi abarcado en un 90 o 95%. Muy bien, no se olviden entonces la tarea que se les va a volver a entregar por esta vez. Deben de colgarlo antes de las 8 de la noche. Deben colgarlo el día de hoy, jueves 2 de julio, antes de las 8 de la noche. Si no lo hacen dentro del periodo de tiempo que se les ha asignado, la plataforma virtual lo va a rechazar. Vuelvo a insistir, estos trabajos van a servir como nota para su prueba oral. Los que están debiendo notas o debiendo sus trabajos van a tener una nota menor que los demás. Muy bien, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Dios mediante, nos estaremos volviendo a comunicar por este medio o de repente presencialmente, de acuerdo a cómo dispongan las autoridades del sector educativo de nuestra Policía Nacional del Perú. Hasta la otra semana. Gracias.